Les damos la bienvenida a la reunión entre semana Vida y Ministerio Cristiano. Para dar comienzo a la reunión, ¿qué les parece si recordamos el libro de Proverbios capítulo 8, con la canción número 95, titulada La luz brilla más cada día? Los invitamos a entonar o cantar con gozo la canción número 95 que aparecerá en pantalla. Hermanos, tuvimos 7 días en la cual pudimos leer 2 capítulos del Evangelio de Marcos. Y no solamente los leímos, probablemente los estudiamos y meditamos en ellos. Pero cuando estábamos leyendo, probablemente nos surgieron algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué profecías se cumplieron en el juicio y muerte de Jesús? ¿Qué aprendemos de Jesús cuando enfrentó persecución? ¿Y cómo podemos nosotros seguir sus pasos en cuanto a ello? Y una muy interesante, ¿por qué el Evangelio de Marcos concluye de manera repentina? Bueno, estas preguntas o la respuesta a estas preguntas se va a dar contestación en esta reunión. Por eso los invitamos a prestar mucha atención a esas respuestas. También vamos a leer 15 versículos del Evangelio de Marcos, justamente cuando está Jesús en el juicio ante Pilato. Cuando lo leamos, los invitamos a seguir la lectura y a imaginarse, ver la sala de juicio, el trono de Pilato como juez. No lo olvide. También vamos a ver un video de cómo comenzar una conversación con las personas en nuestro territorio. Bueno, vamos a tener una decisión que tomar, 2 opciones. ¿Cuál vamos a tomar? Vamos a ver. Y por último, nuestro estudio bíblico de congregación. Escucharemos de cómo aplicar esa información. Ejemplo, de Jesús cuando curó a un endemoniado y cómo reaccionaron la gente de ahí. ¿Cómo podemos aplicar esa información? Vamos a escuchar sus excelentes comentarios. Pero para comenzar,
vamos a prestar mucha atención a nuestro hermano Reinaldo Luna con la primera disertación titulada Profecías que se cumplieron en Jesús. Escuchemos a nuestro hermano Reinaldo Luna. Hay 5 aspectos importantes a considerar en el cumplimiento de las profecías en Jesucristo. A saber, la primera, el origen que tendría el Mesías. Segunda, el momento en que se presentaría. Tercera, las obras que llevaría a cabo. Cuarta, el trato que recibiría. Y quinta, el papel que desempeñaría en el propósito de Dios. Teniendo un aspecto completo de estos asuntos, vamos a tener un cuadro completo también que nos va a permitir identificar con claridad y con certeza a Jesús como el Mesías. Sin embargo, no podemos precisar con exactitud la cantidad de profecías que nos menciona la Biblia o que contiene la Biblia acerca de Jesucristo. ¿Por qué no podríamos precisar en ello? Bueno, en primer lugar, no todo mundo estaría dispuesto o de acuerdo sobre lo que constituye una profecía mesiánica. Y en segundo lugar, no importa la cantidad, sino el contenido, la calidad, que fortalezca realmente nuestra fe y que constituya una prueba sólida de que Jesús es el Cristo, sí, el Mesías. Un ejemplo sencillo que podemos analizar de lo que estamos mencionando es Isaías 11:1. Si gusta usted tomar ahí su ejemplar de la Biblia en Isaías 11:1, note lo que menciona. Y tiene que salir una ramita del tocón de Jesé y procedente de sus raíces un brote será fructífero. Este primer versículo del capítulo 11 también es muy parecido al versículo 10 que dice, y en aquel día tiene que suceder que habrá la raíz de Jesé, que estará de pie como señal enhiesta para los pueblos. A él hasta las naciones se dirigirán inquiriendo y su lugar de descanso tiene que llegar a ser glorioso. Si la cantidad fuera lo importante, ¿qué diríamos nosotros? ¿Se está hablando de 2 profecías o se está repitiendo la misma? Por eso no es importante la cantidad, sino el análisis que podamos hacer de ella. La Organización de Jehová ha publicado listas con decenas de tales predicciones y su cumplimiento. Una de ellas podría encontrarla ahí en la página 200 en el libro que enseña realmente la Biblia. También se menciona en el libro Perspicacia y algunas otras ilustraciones que podemos recibir de ellas. Pero para analizarlas es importante, hermanos, que podamos tener en mente los 5 aspectos que hemos mencionado, es decir, el origen que tendría el Mesías, el momento que se presentaría, las obras que llevaría a cabo, el trato que recibiría y el papel que desempeñaría en el propósito de Jehová. ¿Qué les parece si ahora vamos a analizar algunas de las que trae nuestra guía? Vamos a dirigirnos a la página 3 de nuestra guía, por favor, para ir analizando algunas de las profecías. Primeramente, Isaías 53:7. Y vamos a tratar de que podamos sacarle mejor provecho allí con la imagen para poder analizarla de manera más profunda. Isaías 53:7, primeramente, note lo que dice. Isaías 53:7. Estuvo en severa estrechez y él fue dejando que se le afligiera. No obstante, no abría la boca. Se le fue llevando justamente como una oveja a la degollación y como una oveja que delante de sus esquiladores ha enmudecido. Él igualmente no abría la boca. Si aquí podemos ver en la imagen, hermanos, cómo es que está presente ante Pilatos, quien lo está interrogando y él no dice absolutamente nada en su defensa. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Veamos Marcos 15. Marcos 15, los versículos 3 al 5.
Pero los sacerdotes principales procedieron a acusarlo de muchas cosas. Entonces Pilato se puso a interrogarlo de nuevo diciendo, ¿no respondes nada? Mira, ¿cuántas acusaciones hacen contra ti? Pero Jesús ya no respondió más, de manera que Pilato se maravillaba. Como podemos notar en esta imagen, hermanos, Jesús ya no justificó ninguna de sus acciones. Ya no trató de explicarle a Pilato el propósito que él tenía o por qué sucedían esas cosas. Veamos ahora otra de las profecías y el cumplimiento de ellas. Salmos 22, 18. Vamos a dirigirnos ahora a Salmos 22 en su verso 18. Reparten entre sí mis prendas de vestir y sobre mi ropa echan suertes. El cumplimiento lo podemos ver en Marcos 15, 24. Por favor, si se dirige ahora a Marcos 15, 24, y estaremos viendo el cumplimiento de esta profecía. Y lo fijaron en el madero y repartieron sus prendas de vestir exteriores, echando suertes sobre ellas para decidir quién se llevaba qué. Note usted en la imagen, aquí esta era una costumbre que tenían los soldados romanos cuando iban a ejecutar a alguien, de repartirse las prendas. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, se repartieron las prendas exteriores entre 4, se dividieron, pero con la prenda interior se echó suerte sobre ella para ver quién se quedaba con ella. Y así estaban dando cumplimiento a esta profecía. Esta acción que ellos hacían de repartir las prendas era una muestra de tener mayor humillación todavía a la persona que era ejecutada. Veamos otra profecía, Salmos 22, 7. Nuevamente regresamos a Salmos 22 en su verso 7. Otra profecía más que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. 22, 7. En cuanto a todos los que me ven, me hacen escarnio, siguen abriendo ancha la boca, siguen meneando la cabeza. Su cumplimiento se da en Marcos 15, 29 y 30. Veamos nuevamente Marcos 15, ahora en su versículo 29 y 30. Y los que pasaban le hablaban injuriosamente meneando la cabeza y diciendo, va, tú, supuesto derribador del templo y edificador de él en 3 días, sálvate bajando del madero de tormento. Note cómo se burlaban. El menear la cabeza, hermanos, era un gesto, por lo general, que iba acompañado de palabras. Expresaba burla y desprecio. Los que pasaban por allí, sin querer, estaban cumpliendo con esta profecía de Salmos 22:7, como vimos también en la lámina. Veamos la última profecía y también su cumplimiento. Isaías 53:9. Regresamos a Isaías 53, versículo 9. Y él hará su sepultura hasta con los inicuos y con la clase rica en su muerte, a pesar de que no había hecho violencia y no hubo engaño en su boca. Su cumplimiento fue allí en Marcos 15, 43. Regresamos a Marcos a 15, 43 y 46 por separado. El 43 menciona: vino José de Arimatea, miembro estimable del consejo, que también esperaba él mismo el reino de Dios. Cobrando ánimo, entró ante la presencia de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y el 46 sigue mencionando: este en efecto compró lino fino y lo bajó, lo envolvió en el lino fino y lo puso en una tumba que estaba labrada en una masa rocosa, e hizo rodar una piedra hasta la puerta de la tumba conmemorativa. ¿Quién era realmente este José de Arimatea? Bueno, 4 de los que escribieron los evangelios, Mateo como recaudador de impuestos mencionó que era un hombre rico. Marcos lo mencionó como un miembro del consejo, y Lucas como médico dijo que era un varón bueno y justo.
Solamente Juan fue el único que dijo que era discípulo de Jesús, pero discípulo en privado. Bueno, como haya sido, hermanos, lo destacado de este cumplimiento fue el gesto que demostró ante Jesús y el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:9, que sería enterrado entre los ricos. Muchas gracias, hermano Luna, por su buena preparación. Ahora ha llegado el momento de escuchar sus comentarios. Para ello, vamos a escuchar a nuestro hermano Gire Peña conduciendo la sección Perlas Escondidas. Muy bien, vamos a pedir el apoyo de algún lector para que nos ayude con Marcos, capítulo 15, versículo 25. Hermana Gloria de Jiménez, por favor. Era ya la hora tercera y lo fijaron en el madero. Gracias. Tenemos varias referencias para la siguiente pregunta. ¿A qué puede deberse la aparente contradicción entre los relatos inspirados sobre la hora en la que Jesús fue clavado en el madero? Si nos quiere considerar una, a la hermana Alma Bolaños, por favor. Una de ellas es en la que se habla que Juan solo hizo referencia al momento en que fue colgado. De acuerdo, sin embargo, mientras que Mateo y Marcos incluyeron los latigazos como parte de la ejecución, lo que lógicamente llevó un tiempo. Esto quizás explica por qué a Pilato le costó creer que Jesús había muerto poco después de que lo colgaran en el madero, de acuerdo a lo que dice Marcos 15:44. Gracias. ¿Alguna referencia más? Hermanito Víctor, por favor. También en los tiempos de Jesús no se tenía registro exacto de la hora y se dividía el día, entonces no tenían la hora exacta y solo se dividía en partes. Muy bien, gracias, hermanito. Para hacer la siguiente pregunta vamos a leer ahora Marcos, el capítulo 16, el versículo 8. ¿Quién nos puede apoyar? Eric, por favor. De modo que cuando salieron, huyeron de la tumba conmemorativa, porque temblor y fuerte emoción se habían apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque temían. Gracias. ¿Por qué la revisión de la traducción del Nuevo Mundo no incluye ni la conclusión larga ni la corta en el texto principal del Evangelio de Marcos? Hermanita Sandra Cano, por favor. Sí, tenemos varias razones, hermano. La primera es porque en estos versículos no se hallan en los dos manuscritos griegos más antiguos y estimados en otros tiempos. Además, tampoco se hallan las mejores y más antiguas traducciones de la Biblia. También el estilo de estos versículos es completamente diferente al de Marcos. Y lo que es más importante, el contenido de estos versículos contradice a los hechos y al resto de las escrituras. Gracias. Hermana Antonieta. Sí, hermano, y puesto que la traducción del Nuevo Mundo es una copia fiel de las Escrituras, entonces no se añadieron ni la versión larga ni la corta, porque estas conclusiones dejan en claro que se añadieron posteriormente y que su autenticidad no está aprobada. Gracias. Hermano, acá adelante, por favor. Sí, es muy importante entender esto porque nos da confianza. Cuando tenemos la Biblia en nuestras manos, nuestra traducción, no estamos leyendo un pasaje nada más copiado, sino un pasaje investigado, un pasaje ya reconsiderado, y lo que tenemos es fiel. Entonces las diferentes copias que se tienen a veces se van nada más con transcribir la información. La organización ha hecho una investigación exhaustiva y eso nos da la seguridad de que, por ejemplo, la versión corta, o sea, la versión que tenemos, la que termina así de tajo, es la verdadera. ¿Por qué? Porque son los registros más antiguos. Gracias, hermano. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Leticia de Ortega.
Sí, en Marcos 15:34 me enseña de Jehová su grado de justicia para probar la integridad. Puede que, al igual que Jesús, podamos pensar que no contamos con la ayuda de Jehová. Sin embargo, es necesario meditar en nuestra integridad hacia en momentos difíciles. De esto depende que le demostremos que estamos de su parte y que nos oponemos a Satanás. Muy buen comentario, hermana, gracias. Hermana Verónica Martínez, por favor. Sí, en Marcos 16:7 ahí me enseña que Jehová es un Dios amoroso, que está dispuesto a perdonarnos. Ahí el ángel le dijo a las mujeres que fueron a la tumba de Jesús que llevaran un mensaje a sus discípulos y mencionó por nombre a Pedro. El libro Perspicacia en la página 624, volumen 2, dice que el ángel le hubiese nombrado específicamente a Pedro debió confirmarle a este arrepentido apóstol que su triple negación no había cortado para siempre su relación con Jesús. Entonces realmente es reconfortante saber que Jehová nos ama y nos perdona a pesar de nuestros errores. Muy buena investigación, hermana, la felicitamos. Hermana de Bolaños, por favor. Sí, en Marcos 15:23, donde se le da a beber mirra a Jesús, en el Perspicacia volumen 2 se predijo que al Mesías se le daría una planta venenosa y está marcado en Salmo 69:21. Se le ofreció antes de fijarlo en el madero, pero después de que Jesús probó, se negó a tomar la bebida estupefaciente, cuyo fin probablemente era aliviar su sufrimiento. Y Jesús en este caso, pues él quería estar en todas sus facultades mentales al enfrentarse a la importante prueba que debía de realizar. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Yolanda Trejo, por favor. Bueno, ahí en Marcos 16:1 vemos cómo es que María Magdalena. En Marcos 16:1 vemos cómo María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron especias para ir a untar a Jesús. Esto se debió, hermano, porque la ley de Moisés prohibía a los judíos hacer preparativos funerarios en sábado, por ser un día de descanso. Como Jesús murió unas 3 horas antes de que comenzara el sábado, José de Arimatea, ayudado por otras personas, lo enterró sin haber terminado de preparar el cuerpo. Eso explica por qué, pasado el día de descanso, algunas de las discípulas de Jesús fueron a la tumba con el fin de terminar el proceso. Gracias. Hermana Belén Espinosa. Sí, en Marcos 15:10 al 15 aprendemos que alguien puede pecar al dejarse llevar. Y aquí tenemos 2 ejemplos. Primero habla de la muchedumbre que se deja manejar por la ira de los sacerdotes. Y la segunda es Pilatos, el gobernador romano. El contexto nos habla que él sabía que por envidia entregaban a Jesús, pero vemos que por complacer a la muchedumbre cede y sentencia al Hijo de Dios a ser ejecutado. Esto nos enseña el peligro que puede haber al dejarse influenciar por la opinión popular. Gracias. Hermanita Miriam Martínez, por favor. Bueno, en Marcos 15:43 me enseña, por ejemplo, viene hablando de José Arimatea, que era un miembro estimable del consejo. Si recordamos, él no se atrevía a declarar abiertamente que era discípulo de Jesús. Sin en cambio, cuando él muere, Jesús muere, se menciona el relato que él dice que cobra ánimo y va ante Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Eso me enseña que él cobró valor para declarar abiertamente que era discípulo. Lo que aprendo es que en este tiempo, si realmente nos identificamos como siervos de discípulos de Cristo, ya sea en la familia o en el trabajo, o si le damos mayor importancia a nuestra relación o hacia las amistades. Les agradecemos su apoyo para esta sección y continuamos con nuestra reunión. Muchas gracias, hermano Gonzalo Zúñiga, por su asignación. Espero no cambiarle el nombre ya otra vez. Ahora pasemos, por favor, a la lectura de la Biblia. Vamos a leer Marcos, los versículos del 1 al 15, su capítulo 15. Vamos a escuchar en ello a nuestro hermano Leonardo Figueroa. Hermanito, te escuchamos. E inmediatamente al rayar el alba,
Los sacerdotes principales tuvieron consulta con los ancianos y los escribas, aun todo el Sanedrín, y ataron a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. De modo que Pilato le hizo la pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos? En respuesta, él le dijo: Tú mismo lo dices. Pero los sacerdotes principales procedieron a acusarlo de muchas cosas. Entonces Pilato se puso a interrogarlo de nuevo diciendo: ¿No respondes nada? Mira cuántas acusaciones hacen contra ti. Pero Jesús ya no respondió más, de manera que Pilato se maravillaba. Ahora bien, de fiesta en fiesta, solía ponerles en libertad un preso que ellos solicitaban. Por entonces el llamado Barrabás estaba en cadenas, con los sediciosos que en su sedición habían cometido asesinato. De modo que la muchedumbre se presentó y comenzó a hacer petición según lo que él solía para ellos. Pilato les respondió y dijo: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Pues se daba cuenta que por envidia lo habían entregado los sacerdotes principales. Pero los sacerdotes principales excitaron a la muchedumbre para que les pusieran en libertad a Barrabás. Más bien, respondiendo de nuevo, Pilato les decía: «Entonces, ¿qué haré con el que ustedes llaman rey de los judíos?». Otra vez clamaron: «¡Al madero con él!». Pero Pilato les decía: «Pues qué mal ha hecho». Pero ellos clamaron más y más: «¡Al madero con él!». Con eso, Pilato, deseando satisfacer a la muchedumbre, les puso en libertad a Barrabás y, habiendo hecho que le dieran latigazos a Jesús, lo entregó para que fuera fijado en un madero. Muchas gracias, hermano, por tu lectura, te felicitamos. Vimos que en tu lectura aplicaste la lección 2 del libro Benefícese. Mire, el párrafo 2 de esta lección dice: las palabras que no se entienden a plenitud no motivan. Y cuando queremos o cuando leemos la Biblia, queremos motivar a las personas a actuar, a que se acerquen a Jesús y de esta manera lleguen a ser sus siervos. Así que tenemos que prestar mucha atención a cómo estamos leyendo. Pero sin duda, pasar a la plataforma y leer la Biblia no es fácil. Uno, ¿qué pasa? Se pone nervioso. ¿Qué podemos hacer? Mira, bajo el subtítulo ¿Cómo hablar con claridad?, en el párrafo 5 dice: los músculos de la mandíbula tienen que estar relajados para responder de inmediato a las instrucciones del cerebro. Lo mismo sucede con los labios, que deben encontrarse en condiciones de expandirse y contraerse con rapidez a fin de emitir los muchos sonidos originados en la cavidad bucal y la garganta. Vimos que, pues aunque es nerviosismo, pero se escuchó muy clara tu lectura. Te felicitamos por ello. Ahora vamos a ver un video. Esto ya es parte de la sección Seamos Mejores Maestros. Preste mucha atención al video y después le daremos análisis. Hoy en día la gente usa distintos métodos para intentar averiguar el futuro. Pero, ¿cómo podemos saber qué encierra el futuro? ¿Tú qué opinas? Supongo que si quisiera saber qué va a pasar, le preguntaría a un adivino. Y ahora, ¿qué le digo? ¿Debería decirle que la Biblia condena la adivinación? Aunque eso es verdad, quiero mantener un terreno común y seguir hablando con él. ¿Cómo podría respetar su punto de vista y seguir con la conversación? Aunque hoy en día la adivinación está muy de moda, mucha gente reconoce que no siempre es confiable. Pero ¿sabías que hay alguien capaz de predecir el futuro y que nunca se equivoca? No. ¿A quién se refiere? Fíjate en lo que este antiguo libro dice sobre su autor. Raúl,
¿Podrías leernos Isaías 46:10, por favor? Claro. Dice que es aquel que declara o predice desde el principio el final, y desde hace mucho, las cosas que no se han hecho. Gracias. Según este versículo, ¿qué puede predecir el autor de la Biblia con mucha antelación? Dice, las cosas que no se han hecho. Eso es. Y sus profecías siempre se cumplen. Una pregunta. ¿Has leído alguna vez la Biblia o alguna de sus profecías? No, mi abuela sí leía la Biblia, pero yo no, la verdad. Mira, vamos a hacer algo. Paso otro día y te muestro algunas profecías bíblicas que se están cumpliendo hoy. Yo me llamo Juan. ¿Y tú? Me llamo Carlos. Carlos, si me lo permites, te muestro cómo descargar gratis la Biblia en nuestro sitio web. ¿Qué dos opciones tenía el hermano al escuchar la respuesta del amo de casa? ¿Qué dos opciones tenía? A ver, hermano Robles, por favor. Bueno, había que mantener el terreno común y conservar la conversación. Así que eso nos enseña que cuando hay ese tipo de respuestas, porque no es la que esperaba él, cuando hay este tipo de respuestas, primero hay que pensar, conectar bien nuestro cerebro, ¿verdad? Y determinar qué respuesta daríamos, porque es muy importante. Entonces, primero hay que pensar para que después responder, siempre teniendo presente o conectarnos en un terreno común. Muy bien. Hermana Ingrid Limón. Sí, la otra tal vez era debatir algo que no queremos hacer, o tal vez también quería hacerle ver que lo que él pensaba estaba incorrecto. Otra cosa que tampoco debemos hacer en ese momento, sino como ya se mencionó, tener una plática para que pueda ser un terreno común y continuar con la conversación. Muy bien. Hermana Kesia de Rojas, por favor. Sí, porque si hubiera condenado lo que él pensaba, quizás hubiera puesto una barrera para que no permitiera que la verdad entrara a su corazón. Así es, pudiera haber cerrado la puerta o sus oídos, ¿verdad? Pues bueno, ahora escuchemos o veamos cómo hacer la revisita. El hermano dejó una pregunta. ¿Cómo la contestaríamos? Pues escuchemos a nuestra hermana María Elena Millán y a nuestra hermana María Esther Plata, que estarán dando la primera revisita. Escuchemos, por favor. Señora Esther, buenos días. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Bien, gracias. Me da gusto encontrarla en casa y saber que está bien. Pues mire, aquí estoy como quedamos la vez pasada para responder la pregunta. ¿Qué profecías se están cumpliendo hoy? Mire, para empezar me gustaría que leyéramos esta profecía que se encuentra en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. ¿La quiere leer, por favor? Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. ¿Considera que estas profecías se están cumpliendo hoy día? Pues definitivamente sí. No conozco de que haya países en guerra, pero sí he visto que hay conflictos en muchos países donde pues está muriendo mucha gente inocente. La falta de alimento está afectando a todos, incluso pues muchos niños mueren de hambre. Y los terremotos pues son tan frecuentes que están siendo tan devastadores que no solamente matan a personas, sino que muchas otras se quedan sin hogar. Claro que se está cumpliendo lo que usted me dice ahí. Estoy de acuerdo con usted con esos acontecimientos. Sin embargo, quiero que sepa que la Biblia también predice cosas buenas, como esta, que me gustaría que usted la lea, por favor. Mire, es el mismo capítulo de Mateo, pero ahora es el versículo 14. Aquí está, por favor. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas gracias. ¿Nota? Esta profecía habla de que hay buenas nuevas, es decir, buenas noticias que indican que Dios eliminará todo lo malo que está ahora.
Pero, ¿cómo? ¿Cuándo será eso? ¿Cómo lo hará? Pues mire, lo hará mediante su reino. Un reino que le asegura a usted va a ser muy, pero muy distinto a los gobiernos humanos de hoy día. Y lo hará mediante su reino celestial, que beneficiará a toda la humanidad obediente. Y lo hará cuando Jehová considere que se ha predicado lo suficiente, entonces vendrá el fin. Pero me gustaría que en mi próxima visita analizáramos esta otra pregunta. ¿Cómo será la vida después que venga el fin? Me parece muy interesante. Sí, claro que la espero porque creo que esa es la mejor parte. No se equivoca, por aquí nos vemos entonces en 2 días. Claro que sí, aquí la espero. Muchas gracias, hermana, por su buena preparación. Contestó muy bien la pregunta con textos que había dejado pendiente y dejó otra para hacer la segunda revisita. También queremos felicitarla porque siguió a pie las sugerencias de la lección número 34, que dice ser edificantes y positivos. Bajo el subtítulo, limita la información negativa, dice a mitad de párrafo: las personas oyen día tras día noticias angustiosas, de modo que si les hablamos de cosas desagradables, puede que nos cierren o bien la puerta o bien los oídos, como decíamos hace rato. Así que procure dirigir la atención a las verdades reconfortantes de la palabra de Dios tan pronto como le sea posible. Y vimos que así lo hizo, porque habló sobre las profecías que están cumpliendo, el amo de casa estuvo de acuerdo, pero usted habló del punto positivo. La felicitamos por ello. Al finalizar le vamos a dar algunas otras sugerencias. Ahora pasemos a ver cómo conducir un estudio bíblico. Ahora escucharemos a nuestra hermana Brenda Plata y Sandra Cano con ello. Prestémosles mucha atención. Muy bien, Sandy. Entonces vamos a pasar a la lección del folleto ¿Quiénes hacen la voluntad de Jehová? Vamos a responder la lección 2. ¿Por qué adoptamos el nombre de testigos de Jehová? ¿Podrías darle lectura a la lección, por favor? Sí, claro. Muchas gracias por tu lectura, Sandy, muy buena. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Por qué decidimos cambiarnos el nombre de estudiantes de la Biblia a testigos de Jehová? Bueno, hay varias razones. La primera, porque da a saber quién es nuestro Dios, porque subraya nuestra misión y porque imitamos a Jesús. Así es. Sandy, ¿pudiste notar por qué somos testigos? Porque un testigo es quien habla a favor de una persona inocente en un tribunal. Y nosotros como testigos de Jehová, ahorita yo que estoy aprendiendo, pues he visto que se dicen muchas mentiras de Dios y se defiende ese nombre y por eso somos testigos. Exactamente, pudiste notar el punto. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo ha tenido Jehová testigos en la tierra? Pues desde el tiempo de Abel ha habido personas que han defendido su nombre, pero ya como él los nombró testigos de Jehová, pues hace más o menos unos 2700 años. Así es. Mira, vamos a ver lo que dice allí Isaías, el capítulo 43, los versículos del 10 al 12. ¿Los puedes leer, por favor? Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Aún mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Yo mismo he anunciado y he salvado, y he hecho que sea oído, cuando no había entre ustedes Dios extraño. De modo que ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, y yo soy Dios. Gracias, Sandy. Es interesante notar que cuando Jehová dijo estas palabras es porque quería hacer una diferencia entre él y los dioses que estaban adorando las personas, que se dieran cuenta que estaban adorando a algo inanimado, algo que no podía hacer nada por ellos. Por eso es que en el versículo 10 dice, para que sepan y tengan fe, y en el 12 de que los he salvado y sea oído de que es así. Sandy, desde el principio de la creación ha habido muchas personas que han tenido una fe grande en Jehová, pero no ha sido basada en algo que les han contado, sino que en su vida han visto la mano de Jehová en acción, han visto cómo Él los ha ayudado. Sandy, en tu caso, ¿has visto que Jehová te ha ayudado? Pues la verdad sí, antes de que yo estudiara tenía muchos problemas
y aunque buscaba la solución no los encontraba. Eso me desesperaba mucho. Ahorita no se me han quitado todos por completo, pero con lo que he aprendido me siento más tranquila, me siento que Dios sí me está ayudando. Sandy, ¿y eso te demuestra que realmente estás aprendiendo del Dios verdadero? La verdad sí, estoy convencida. Me da mucho gusto que sea así. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Quién es el mayor testigo de Jehová de la historia? Jesucristo. Así es. Y mira, vamos a ver lo que él hizo. Veamos lo que dice Juan, el capítulo 17, el versículo 26. Por favor, Sandy. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en unión con ellos. Gracias. Entonces, ¿cuál era el objetivo principal de Jesús? Que diera a conocer el nombre de su Padre. Así es, y esto lo hacía porque él sabía que era lo que Jehová quería. Sandy, aquí en las ilustraciones podemos ver a varios personajes. Está Jesús, de quien estamos hablando. ¿Crees que para Jesús fue fácil ser testigo de Jehová? Pues no creo, porque para empezar tuvo una vida diferente a la que tenía en el cielo. Y luego cuando estuvo aquí en la tierra, enseñó a muchas personas, pero no todas le creyeron. Incluso creo que su familia también dudó de él. Y pues qué decir de la muerte que tuvo, una muerte muy dolorosa y muy cruel. Sin duda no fue fácil. No, no lo fue, se enfrentó a muchos retos. Sandy, ¿tú en lo que llevas estudiando acerca de lo que dice la Biblia, te has enfrentado a retos? Sí. Al principio mi familia no quería que estudiara. Inclusive hasta me escondían mis libros y por eso opté mejor por el teléfono. Pero después, conforme ellos estuvieron viendo lo que aprendía y cómo me ayudaba, me han permitido continuar otra vez con mi estudio. Me da gusto. Y sabes, meditar en el ejemplo de Jesús sin duda te va a ayudar. ¿Por qué? Porque él confiaba en Jehová y por eso es que se mantuvo leal a él. Pero sobre todo Jesús se sentía muy orgulloso de ser testigo de Jehová. Sandy, tú puedes sentirte de esa misma manera. Puedes sentirte muy orgullosa de que te estás haciendo amiga de Jehová. Y algo que también te va a ayudar mucho es que sigas asistiendo a las reuniones, porque en ellas vas a encontrar a muchas personas que también se han enfrentado a retos, quizás parecidos a los tuyos o quizás diferentes. De hecho, en esta lección hay una meta. ¿Pudiste notar cuál es? Dice, cuando conozca a los miembros de nuestra congregación, trate de familiarizarse con ellos. Pregúnteles por qué se hicieron testigos de Jehová. Entonces, ¿cómo ves, Sandy? Si el sábado cuando llegues, fijas tu vista en alguien y cuando acabe la reunión te acompaño y le hacemos esta pregunta. ¿Qué te parece? Pues sí, me parece muy buena meta. Muy bien, Sandy. ¿Tienes alguna pregunta? Muchas gracias, hermanas, por su buena preparación. Queremos felicitarte, Brenda, por esta forma de presentar el discurso o este curso bíblico. Vimos que tú usaste el curso, el folleto, La Voluntad de Dios, y lo presentaste muy bien. Aunque no se leyeron los párrafos, si se hubieran leído, te hubieras hecho como 8 minutos. Y esa es la instrucción que se da, que lo hagamos después del estudio y que nos tardemos entre 5 a 8 minutos. Te felicitamos por ello. También te felicitamos porque aplicaste la lección número 25, uso de un bosquejo. En el párrafo 3 de esta lección dice: el discurso leído facilita la precisión y el uso de un vocabulario acertado, pero es más difícil que llegue al corazón. Y lo vimos que tú fuiste haciendo preguntas, el amo de casa se fue explayando, expresándose, y eso es muy bueno. Te felicitamos por ello. Muchas gracias, hermanos, por su buena atención, la preparación, y los invitamos a prestar mucha atención. Como decía nuestra hermana Brenda, es un placer ser testigos de Jehová. Y Jehová en Isaías 43 dijo: ustedes son mis testigos. Pero, ¿qué les parece si entonamos la canción número 63, que se titula Soy testigo de Jehová, para dar comienzo a la siguiente sección, Nuestra vida cristiana?
Sin duda, Jehová se siente muy feliz cuando nos escuchó cantar fuertemente, soy testigo de Jehová. Bien, ahora, ¿cómo podemos seguir los pasos de Jesús? Escuchemos a nuestro hermano Samuel Trejo con la siguiente sección. Sigamos cuidadosamente los pasos de Cristo. Qué gran ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando afrontó pruebas y persecución, realmente es notable y digno de que nosotros sigamos ese ejemplo. ¿Por qué decimos esto? Mire lo que dice aquí la carta que se escribe en Primera de Pedro. El capítulo es el número 2, versículo 21 al 23. Lo invito a que saque su traducción y me siga con la lectura. Dice de la siguiente manera: de hecho, ustedes fueron llamados a este curso, porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles dechado para que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención. Él no cometió pecado, ni en su boca halló engaño. Cuando lo estaban injuriando, no se puso a injuriar en cambio. Cuando estaba sufriendo, no se puso a amenazar, sino que siguió encomendándose al que juzga con justicia. Bueno, es notable, ¿verdad?, lo que se habla del Señor Jesucristo. Nunca respondió a los insultos y ni siquiera cuando estaba sufriendo delante de las personas, ¿verdad? Así es de que podemos ver aquí una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que le ayudó a que Jesucristo aguantara y fuera un buen ejemplo para nosotros en no pues poner o hablar, ¿verdad?, cuando Él estaba sufriendo, o quejarse o injuriar, ¿verdad? Bueno, aquí en el Evangelio de Juan, si usted busca por favor en su traducción, lo que nos dice el capítulo 6, si es tan amable, podemos leer el versículo 38. Dice aquí: porque ha bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado. Así es de que podemos notar que Jesús siempre estuvo dispuesto a hacer lo que Jehová quería. Por eso Él actuó de esa manera. Él se centró, hermanos, en el gozo que fue puesto delante de Él. O sea, que fuera el gobernante que Jehová pusiera para gobernar la tierra. Pero ahora, ¿cómo debemos nosotros reaccionar cuando nosotros estamos en esa situación? Cuando tenemos algún maltrato o que suframos alguna persecución porque nosotros tenemos nuestras creencias. Bueno, también la Biblia nos responde. Vaya usted por favor a lo que dice la carta a los Romanos, en el capítulo número 12, los versículos 17 al 19, donde nos dice lo siguiente: no devuelvan mal por mal a nadie, provean cosas excelentes a la vista de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean pacíficos con todos los hombres. No se avergüencen, amados, sino cédale lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza y yo pagaré, dice Jehová. Bueno, Jesús fue feliz por hacer la voluntad de Jehová de esta manera, y nosotros también somos felices porque seguimos el ejemplo de Jesús, ¿verdad?, haciendo lo que a Jehová le agrada. Les voy a invitar, mis hermanos, a que veamos ahora un video para que veamos cómo también ciertos hermanos han podido, ¿verdad?, mostrar esa felicidad al tener ese aguante. Pongan atención, por favor. Serví a Jehová en la región de Silesia en un tiempo en que nuestra obra estaba prohibida. Distribuía copias de la Atalaya entre los hermanos. Un día fui detenida por las autoridades en Dresde. Tuve que soportar un fuerte interrogatorio, pero Jehová me ayudó de forma extraordinaria. Hasta yo me sorprendí de las ideas que se me venían a la mente a la hora de responder.
Cuando me preguntaron, ¿sabías que la Watchtower está prohibida? Respondí, claro que lo sé. Y dijeron, entonces, ¿por qué haces cosas a escondidas en contra de nuestras órdenes? Y contesté, las leyes de Alemania reconocen los mandamientos. No robarás, no mentirás, no matarás. Se basan en la ley de Moisés que está en la Biblia. Si ustedes obedecen esos mandamientos, también tienen que obedecer este otro de la Biblia. Tenemos que reunirnos para animarnos unos a otros. ¿Cómo podría obedecer eso si me avergonzara de estar con mis hermanos? Yo quiero hacer la voluntad de Dios y Él manda que nos reunamos. El juez se quedó callado. Consultó a otro juez presente, pero no me contestó. Primero me sentenciaron a 5 años de prisión, pero luego rebajaron la condena a 3 años y medio porque yo era muy joven. Apenas tenía 25 años. Aunque estaba sola en mi celda, Jehová me ayudó a mantener buen ánimo. Todos los días pensaba, tengo que escoger un tema para meditar hoy. Comencé por analizar una a una las cualidades de Jehová. Primero pensé en su sabiduría. Así que me tapé los oídos y anduve de acá para allá meditando en cada tema. No quería oír nada más. Pensar en aquellas cosas me hacía muy feliz. Tiempo después pensé, ¿y qué es esperanza? ¿Qué es la fe? Voy a meditar sobre el fruto del Espíritu, sobre un aspecto a la vez. Tenía tanto en qué pensar que el tiempo se pasó volando. Luego de 3 años y medio comparecí ante la Gestapo. Querían que firmara un documento en el que renunciaba a ser testigo de Jehová y aceptaba dejar de aprender de la Biblia. Mi respuesta fue, no, nunca. Ellos dijeron, tienes toda la noche para pensarlo. No, no tengo nada que pensar. Y de inmediato añadí, nunca lo voy a hacer. Jamás firmaré eso. Entonces contestaron, tendrás que asumir las consecuencias. Serás transferida al campo de concentración de Ravensbrück. Cuando llegué, me ordenaron desvestirme por completo y se llevaron toda mi ropa. Tuve que esperar durante varias horas junto a otras prisioneras en un dormitorio muy grande, hasta que por fin llegó un doctor para examinarnos. Aquella experiencia fue extremadamente humillante. Ellos no solo querían doblegarnos, sino también destruir nuestra autoestima. En el grupo había mujeres mayores y estaban tan pero tan avergonzadas que uno podía percibir en su rostro la agonía. Jamás podré borrar eso de mi mente. Después nos dieron el uniforme del campo de concentración y nos enviaron a los barracones de castigo. Recuerdo que fue una noche terrible. Había tantas prisioneras. Algunas lloraron toda la noche. Otras no dejaban de vomitar. ¡Qué noche tan horrible! Al día siguiente nos llevaron a trabajar. Era una rutina muy pesada. En verano pasaban lista a las 5 de la mañana y regresábamos de trabajar a las 7 de la noche. Un día nos pusieron en cuarentena. No podíamos salir. Cerraron la puerta y nos pasaban la comida por una ventana. Aprovechamos el tiempo para descansar. Hablábamos de temas espirituales para animarnos.
Cuando el doctor tocó a la ventana y preguntó, ¿quién murió en su barracón? Dijimos, nadie murió. Hasta las viejecitas sobrevivieron. Ninguna enfermó. Fue un excelente testimonio para todos en el campo. Mi esposo también estuvo en campos de concentración, primero en Dachau y después en Mauthausen. Lo asignaron a trabajar en una cantera. A un hermano de su grupo le quedaban pequeños los zapatos que le dieron, así que se los quitaba para trabajar. Un día se le olvidaron en la cantera. Mi esposo, con el afán de ayudarle, regresó corriendo a recoger los zapatos. Cuando el guardia vio que se había salido del grupo en que estaba, mandó que lo colgaran de un poste durante 1 hora. Cuando le pregunté a mi esposo cómo había logrado aguantar esa tortura, me contestó, me puse a meditar en el caso de Abraham. Él tenía que matar a su hijo, pero para hacerlo tenía que realizar un largo viaje. Mientras estuve colgado, pensé, ¿qué habrá pasado por la mente de Abraham? ¿Cómo pudo sobrellevar aquella idea de sacrificarlo por orden de Jehová? Cuando pasó la hora y por fin bajaron a mi esposo, los demás le decían, no parece que acabas de bajar de un madero. Así es, Jehová puede ayudarnos en cualquier situación. A nosotros nos tocó vivir cosas realmente difíciles. Pero siempre recibimos la maravillosa ayuda de Jehová mediante su Espíritu y la oración. El nombre de Jehová es lo más importante en nuestra vida. Nada es más importante que el nombre de Jehová. Ahora tenemos para ustedes 3 preguntas. Si usted nos hace favor de contestar. La primera dice, ¿qué hizo la hermana Poistinger para aprovechar bien el tiempo mientras estuvo aislada en la celda? ¿Qué es lo que hizo? Hermana Leonor Velázquez, por favor. Bueno, pues primero vemos que Jehová, dice ella, que le dio un buen ánimo, y eso pues la hizo que todos los días escogiera un tema para meditar, y empezó con las cualidades de Jehová. Ella pensó en la sabiduría, y bueno, una cosa muy bonita, se tapaba los oídos y meditaba en el tema, y después siguió con los frutos del Espíritu, y empezó a meditar aspecto por aspecto, y bueno, eso la tenía tan feliz y tan ocupada que pues el tiempo se le pasó muy rápido. Y vemos que la hermana pues en verdad conserva ese ánimo porque platica las cosas con mucha felicidad, pues recordando la ayuda de Jehová. Eso es verdad, se ve en su rostro ese aspecto. Tenemos otra segunda pregunta. ¿Qué situación tuvieron que aguantar el hermano y la hermana Poistinger en los campos de concentración donde estuvieron? Hermano Bolaños, por favor. Sí, hermano, primero respecto a la hermana. Algo que puede devastar a cualquiera de nosotros es que nos desnuden. E imaginarnos vernos entre muchas personas totalmente desnudos. Otro, cuando la castigaron y la mandaron a esas barracas, porque eran barracas, donde tenían que aguantar el llanto completo de las que estaban sufriendo y el estar vomitando constantemente, es algo que también la integridad le quitan a uno, su autoestima, una serie de cosas. Luego el saber, respecto al hermano, que por querer hacer un acto bueno de ayudar a otro, fue por los zapatos. Y lo ven y lo detienen. Y luego lo cuelgan durante 1 hora. Levantamos 10 minutos nosotros nuestros brazos y mantengámoslos ahí 10 minutos a ver qué se siente. Pero él 1 hora. Pero qué bueno que él tuvo su mente ocupada y no sintió el tiempo. Al contrario, ya cuando vemos la última escena,
vemos a los dos felices de haber sido fieles a Jehová. Muy bien. Tenemos otra pregunta última. ¿Qué les ayudó a aguantar? Katie, ¿nos puedes comentar, por favor? Pues el meditar en Jehová y, por ejemplo, el hermano, pues el ejemplo de Abraham. Muy bien. Belén, ¿nos puedes comentar, por favor? Sí, vemos que le ayudó el actuar de manera idónea, pues a cada situación que le aquecía, siempre tuvo una actitud positiva. Vemos en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23, que al igual que Jesucristo, cuando estaba sufriendo, no se puso a amenazar ni a lamentar, sino que siguió encomendándose al que juzga con justicia, a Jehová. Muy bien. Pues no nos queda tiempo, hermanos, pero sin duda nos dimos cuenta que el seguir el ejemplo de Jesucristo y de hermanos fieles que aguantaron y que siempre tuvieron en mente, primeramente que nada, el nombre de Jehová, eso les permitió aguantar y serle fiel a nuestro Creador. Que así sea con nosotros, hermanos. Muchas gracias, hermano Trejo, por esta buena presentación. Ahora pasemos al estudio bíblico de congregación. Para ello, nuestro hermano Samuel Rojas estará conduciéndolo y nuestro hermano Oscar Romero estará leyendo los párrafos. Bien, vamos a dar comienzo al estudio bíblico de la congregación. Para ello le animo a que saque su libro o su dispositivo, lo ubique en el capítulo número 23, el cual tiene por tema: Jesús hace grandes milagros en Capernaum. Estaremos viendo interesantes aspectos de los cuales nos gustaría que tomáramos en cuenta. Para ello vamos a invitar a nuestro hermano Oscar Romero a que le dé lectura de los párrafos. ¿Qué les parece si comenzamos? Y el recuadro, por favor. Jesús ha invitado a 4 discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, a ser pescadores de hombres. Ahora es sábado y van a una sinagoga de Capernaum. Allí Jesús empieza a enseñar y de nuevo la gente se queda impactada, pues enseña como alguien con autoridad y no como los escribas. Ese día está presente en la sinagoga un hombre endemoniado que se pone a gritar: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús el Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé perfectamente quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús reprende al demonio que controla a ese hombre, diciéndole: cállate y sal de él. En ese momento, el espíritu maligno grita muy fuerte, hace que el hombre caiga al suelo con convulsiones y sale de él sin hacerle daño. Las personas que están en la sinagoga no pueden creer lo que acaban de ver y preguntan: ¿pero qué es esto? Hasta los espíritus malignos les dan órdenes con autoridad y estos le obedecen. Como es lógico, la noticia de este suceso tan impactante se esparce por toda Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús y sus discípulos se van a la casa de Pedro, también llamado Simón. Una vez allí, le ruegan a Jesús que cure a la suegra de Pedro, porque estaba muy enferma con fiebre. Así que él se acerca a ella, la toma de la mano y la levanta. De inmediato, la mujer se cura y comienza a atender a Jesús y a los discípulos que están con él, tal vez preparándoles algo de comer. Al caer la tarde, empieza a llegar a la casa tanta gente que parece que toda la ciudad está reunida frente a la puerta. Le llevan a Jesús enfermos para que los cure, y él lo hace, poniendo la mano sobre cada uno de ellos. Tal y como estaba predicho, Jesús los ayuda a todos, sin importar qué enfermedad tienen. Hasta libera a los que están poseídos por demonios. Cuando los demonios salen de la gente, gritan: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les reprende y no les deja decir nada más. Ellos saben que Jesús es el Cristo, pero Él no quiere que estos espíritus malignos den la impresión de servir al Dios verdadero. Los endemoniados. Cuando uno o más demonios poseían a una persona, podían hacerla sufrir mucho, pero una vez que salían de ella, ésta volvía a su estado normal, tanto mental como físico. Jesús demostró en muchas ocasiones que tenía el poder de expulsar demonios gracias al Espíritu Santo de Dios.
Muchas gracias, hermano Oscar Romero, por tu buena lectura y tu apoyo que nos diste en esta noche. Nos gustaría hacerle las preguntas, ¿verdad, hermanos? La uno es, ¿qué pasa un sábado en una sinagoga de Capernaum? ¿Qué es lo que pasa? Hermana Leticia de Luna, por favor. Jesús enseñó a las personas, les habló con tanta autoridad que las personas se quedaron tan atónitas porque, por ejemplo, los escribas no hablaban con esa misma autoridad. Y ese día estaba ahí un hombre endemoniado que se puso a gritarle, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús el Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé perfectamente quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús en ese momento reprende al demonio y le dice, cállate y sal de él. Correcto, muchas gracias. Hermana Betsabe de Robles, por favor. Esa es una de las ocasiones en que Jesús ha invitado a 4 discípulos de él, como lo fue Pedro, Andrés, Santiago y Juan, para que lo siguieran y fueran pescadores de hombres. Al invitarlos a la sinagoga, pues empiezan a escuchar cómo Jesús enseña y lo aprenden. Muy buen punto, hermana, muchas gracias. La siguiente pregunta dice así, al salir de la sinagoga, ¿a dónde va Jesús y qué hace allí? Hermana Pilar Rodríguez, por favor. Ellos se van a la casa de Pedro, también llamado Simón. Una vez allí le ruegan a Jesús que cure a la suegra de Pedro porque está muy enferma. Así es de que de inmediato la mujer se cura y comienza a atender a Jesús y a los discípulos que están con él, preparándoles de comer. Correcto, hermana, muchas gracias. Bien, hermanos, la siguiente pregunta menciona así, ¿qué hace la gente de Capernaum al enterarse de lo que Jesús ha hecho en la sinagoga? Hermano Jorge Aguirre, por favor. Sí, de manera muy clara podemos ver la ilustración y observamos ahí que la gente al enterarse de que estaba Jesús ahí, pues le comienzan a llevar a todos sus enfermos para que los pueda curar. Tienen esa esperanza y esa fe que Él pueda quitarles los males que les aquejan. Correcto, muchas gracias. ¿Qué podemos decir, hermanos, por ejemplo, del recuadro? ¿Qué pasaba cuando un demonio llegaba a poseer a una persona? Incluso ahí hay algunas citas bíblicas en las cuales podemos apoyarnos. Araceli Bolaños, por favor. Bueno, aquí nos menciona en Mateo 17, del 14 al 18, que cuando un demonio entraba en algún ser humano los hacían sufrir mucho y obviamente no tenían control sobre su mente y mucho menos sobre su cuerpo. Exactamente. ¿Y qué pasaba cuando salían de ellos? Hermana Antonieta, por favor. Sí, lo que relata Lucas 8:39 deja ver en claro que las personas que eran limpiadas de estos demonios volvían a su estado normal, tanto mental como físico, pues podían seguir bien las instrucciones que Jesucristo les daba de volver a sus casas y hablar de lo que había acontecido, y así lo hacían. Exactamente. Hermano Víctor Figueroa, por favor. Tal como en los tiempos de Jesús, los espíritus inicuos querían hacer la aparente función de servir a Jehová, hoy pueden hacer lo mismo. Las intenciones de curar mediante espiritismo y otras cosas podrían hacer pensar que se le rinde crédito a Jehová. Jesús en aquellos tiempos no quiso ningún tipo de publicidad demoníaca y hoy tampoco la quiere. Muy bien. Según este recuadro, ¿qué se destaca de Jesús, hermanos? Y gracias a quien proviene. Hermana Sandra Decano, por favor. Era gracias al poder del Espíritu Santo de Dios que lo podía hacer. Ahora en la actualidad vemos que hay personas que no precisamente están endemoniadas, pero sí tienen algún problema mental. Y cuando estas algunas veces son curadas o debido a rehabilitación, terminan muy desgastadas. Qué impresionante debió ser que a pesar de que estaban endemoniadas, cuando se curaban, quedaban bien. Sin duda era gracias a ese Espíritu poderoso. Correcto, muy bien, muchas gracias. Bueno, hermanos, ahí aparece un texto interesante, Isaías 53:4. ¿Qué nos enseña sobre Jesús, el que se llevara las enfermedades, por ejemplo? Frida Llanos, por favor.
Sí, pues saber que Jesús, al igual que en el tiempo en que realizó milagros, sintió compasión por las personas que sufrían, pues nos deja claro que cuando gobierne aquí en la tierra, Él tendrá el poder y el deseo de quitar todo lo que nos causa sufrimiento a la humanidad, por ejemplo, las enfermedades o la muerte, porque Él nos quiere y desea lo mejor para nosotros. Muy bien, Frida. Hermana Betsabe, por favor. Y esto nos da una garantía muy importante, que Jehová puede hacer todas las cosas por medio de su Espíritu y que Jesucristo como Rey lo hará para beneficio de toda la humanidad. Muy bien, es una bonita garantía, ¿verdad? Gracias, hermano. Vamos a pasar ahora, hermanos, a la lectura de los versículos que aparecen ahí de la Biblia. Para ello le voy a invitar a que abra su copia de las Escrituras y se ubique ahí en el Evangelio de Mateo. Primero se leerá capítulo 8, versículos 14 al 17. Posteriormente pasaremos a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 34, y para finalizar el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 41. Vamos a pedir el apoyo de nuestros hermanos, por favor. Y Jesús, al entrar en la casa de Pedro, vio a la suegra de éste acostada y enferma con fiebre. Por consiguiente, le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y se puso a ministrarle. Pero al anochecer, la gente le trajo muchos endemoniados, y con una palabra él expulsó a los espíritus, y curó a todos los que se sentían mal, para que se cumpliera lo que se había hablado mediante Isaías el profeta, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y entraron en Capernaum. Luego que fue sábado, él entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban atónitos por su modo de enseñar, porque allí estaba enseñándoles como quien tiene autoridad, y no como los escribas. También, a la sazón, había en la sinagoga de ellos un hombre bajo el poder de un espíritu inmundo, y éste gritó diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé exactamente quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: Calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, después de convulsionarlo y gritar a voz en cuello, salió de él. Pues bien, todos quedaron tan pasmados que empezaron una discusión entre sí y dijeron: ¿Qué es esto? Una nueva enseñanza. Con autoridad ordena hasta los espíritus inmundos y le obedecen. De modo que el informe acerca de él se extendió inmediatamente en toda dirección por toda la comarca de Galilea. E inmediatamente salieron de la sinagoga y entraron en la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. Ahora bien, la suegra de Simón estaba acostada enferma, con fiebre, y enseguida le dijeron acerca de ella. Y yendo a ella, él la levantó, tomándola de la mano, y la fiebre la dejó, y ella se puso a ministrarles. Después de caer la tarde, cuando se había puesto el sol, empezaron a traerle todos los que se hallaban mal, y los endemoniados, y toda la ciudad estaba reunida justamente a la puerta, de modo que curó a muchos que se hallaban mal de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios, porque sabían que él era Cristo. Y bajó a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en día de sábado, y estaban atónitos de su modo de enseñar, porque su habla tenía autoridad. Ahora bien, en la sinagoga había un hombre con un espíritu, un demonio inmundo, y éste gritó con voz fuerte: ¡Ah! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé exactamente quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y dijo: Calla y sal de él. Entonces, después de derribar al hombre en medio de ellos, el demonio salió de él sin hacerle daño. Ante esto, todos quedaron pasmados y conversaban unos con otros y decían:
¿Qué clase de habla es esta? Porque con autoridad y poder ordena a los espíritus inmundos. ¿Y salen? De modo que las noticias respecto a él salían a todo rincón de la comarca. Después de levantarse y salir de la sinagoga, él entró en casa de Simón. Ahora bien, la suegra de Simón estaba angustiada con una fiebre alta, y le hicieron petición a favor de ella. De modo que se puso cerca de ella y reprendió la fiebre, y ésta la dejó. Al instante ella se levantó y se puso a ministrarles. Pero cuando estaba poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron a él. Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, él los curaba. Salían también demonios de muchos, clamando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él, respondiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Muchas gracias, hermanos, por su apoyo en la lectura, ¿verdad? Que pudimos tratar de analizar, y vaya que sacamos varias lecciones prácticas. Por eso me gustaría preguntarles, ¿a qué nivel se sitúa el testimonio de los escritores de la Biblia? ¿Qué podemos sacar de lección de esto? ¿A qué nivel cree que usted realmente se sitúa el testimonio de los escritores, a diferencia de escritores humanos? ¿Qué podemos ver en estas tres lecturas que acabamos de analizar? Hermana Sandra Decano, por favor. Sí, hermano, podemos ver que no son relatos sensacionalistas o que exalten el poder que tiene un demonio, sino que ellos cifran el relato en el poder que tiene Jesucristo y siempre dan la gloria a Jehová, y no da tantos detalles acerca de cómo se sentían estas personas, porque eso no es lo importante. Se centran en lo que realmente es, que es gracias a la ayuda del Espíritu Santo de Jehová. Exacto, ese es un buen punto. Hermana de Robles, por favor. Y que los evangelios no es una repetición uno de otro, sino que son relatos diferentes y cada uno de acuerdo a cómo lo analiza el escritor y lo ve, y la inspiración de Jehová. Correcto, ¿verdad? Y tienen mucha congruencia. Eso es muy importante. Bueno, hermanos, ¿qué aprendemos, por ejemplo, de las curaciones que Jesús realizó? ¿Qué le llama la atención a usted? Hermana Esmeralda de Aguirre, por favor. Sí, primero podemos ver el amor que Jehová le tenía a las personas, porque sin importar a todos los enfermos que le llevaran, él los sanaba. Y también hay que notar que, a diferencia de los según milagros que en nuestros días pasan, Jesús ni cobraba y curaba todo tipo de enfermedad. Para él no había imposibles. Exacto, muy bien. Otro punto más. Hermana Irene Frías, por favor. Sí, es impresionante cómo curó a la suegra de Pedro, a la suegra de Pedro, a los endemoniados y a todos los enfermos que llegaron. De alguna manera, lo que se cumplió en Isaías, donde dice que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso queda a entender. Quizás ahorita podemos decir cómo se las llevó, si todavía estamos enfermos, pero de alguna manera todos padecemos alguna enfermedad crónica, situaciones críticas con nuestra salud, pero sabemos que muy pronto, por esas muestras que dio nuestro Señor Jesucristo, muy pronto todo esto, todas esas enfermedades se nos van a quitar también. Correcto, hermana. Hermana de Villaseñor, por favor. Sí, que no era entonces un médico con límites humanos y ni un curandero, sino curaba por el Espíritu de Jehová. Si notamos, las personas que curaba rápido volvían a su vida cotidiana, no tenían como hoy en día que tomar cuarentena, que descansar. De rápido ellos volvían a sus quehaceres y no tenían ningún efecto secundario, y eso demuestra cómo en el Nuevo Mundo, cuando Él elimine todas las enfermedades, todo el mundo va a empezar a disfrutar de la vida sin necesidad de esperar cuarentenas, ni meses, ni años. Muy bien, hermana, muchas gracias. Hermana Lorena de Arreola, por favor. Así que el sufrimiento que tenían algunas personas que estaban poseídas por demonios era mucho. Jesucristo se compadece de ellas y muestra misericordia, pero algo que yo aprendo y me deja bien claro es que tanto Jehová como Jesucristo tienen
buenas razones para advertirnos a nosotros que somos su pueblo dedicado a que no tengamos nada que ver con estas prácticas demoníacas, brujería, ni nada que tenga que ver con las prácticas ocultas. Es una muy buena lección, hermana. Hermana de Rojas, por favor. Sí, y aunque a nosotros hoy no se nos ha dado el poder para realizar ese tipo de milagros, no obstante, al predicar y enseñar a la gente, estamos librando una lucha espiritual contra Satanás, quien ha cegado la mente de los incrédulos. Más bien nuestras armas no son carnales, sino poderosas para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas, como son las creencias falsas muy arraigadas. Así es que podemos imitar a Jesús al ser valientes para enfrentar a esta situación. Correcto, eso también es esencial. Muy bien. Hermana Miriam de Martínez, por favor. También vemos el relato cuando cura Jesús a la suegra de Pedro. Se menciona que ella empieza a atender a Jesús y a sus discípulos, preparándoles algo de comer. Ahí muestra su hospitalidad. Eso me enseña que también debo de ser hospitalaria cuando nos visiten los hermanos, quizás los de circuito o los hermanos nos visiten, quizás dándoles un vaso o ser hospitalarios con ellos. Muy bien, hermana. También ese es un buen factor el que acaba de destacar. Hermana de Limón, por favor. Sí, hablando de ella misma, pues también nos deja ver la gratitud que tenía. Ella tal vez en correspondencia a que Jesús hiciera ese milagro, se puso de inmediato a servirle a él y a sus discípulos. Entonces, hoy muchos de nosotros también hemos recibido, por medio de la palabra y por el sacrificio de Jesucristo, no solo la salud física, sino también la espiritual en estos días, ¿no? Y la física obviamente la vamos a tener en el futuro. Así que si mostramos gratitud como ella, vamos a servirle tanto a Jesucristo y a su esclavo con prontitud y buen ánimo. Buen punto. Gonzalo Zúñiga, por favor. Ahora podemos notar cómo es que el mundo está enfermo en sentido espiritual, ¿verdad? Ahí en Hebreos, la carta de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y ejerce poder. Entonces la medicina, ¿verdad?, para el mundo, ahí está a la mano. Solamente la persona tiene que dejar que esa fuerza actúe en su corazón. Correcto. Pasando a otro punto, hermanos. ¿Cuánta autoridad tenía Jesús y qué nos enseña esto? ¿Cuánta autoridad pudo reflejar en estos versículos? ¿Qué pueden comentar? Hermana Olivia de Llanos. Tenía toda la autoridad porque vemos que no expulsó solo a un demonio, sino a muchísimos. Y esta autoridad se la estaba dando su Padre Jehová. Así que podemos ver que si Jehová le está dando la autoridad, quiere decir que Jesucristo es el único medio que tenemos para poder llegar a Jehová. Muy bien, hermana, muchas gracias. Belén Espinosa, por favor. Así es, y al sacar algunos demonios de las personas, a mí me enseña a tener mucho valor al enfrentar cualquier tipo de circunstancia, pues él no solo libró una batalla contra los demonios, sino también contra la influencia en la mente y el corazón de los hombres. Bien, Belén, muchas gracias. Hermano Samuel Trejo, por favor. Aunque nosotros no vivimos esos milagros que Jesús efectuó, sí tenemos los 4 evangelios que nos testifican acerca de lo que Jesús hizo. Eso nos da a nosotros esperanza de poder ver en el nuevo orden todo lo que Jesucristo va a hacer de manera pues maravillosa, ¿verdad? Y a nivel pues mundial. Muy bien, muchas gracias. Abel Luna, por favor. Sí, también podemos notar esa autoridad cuando llegó a la sinagoga en Capernaum. Con esa autoridad enseñaba a las personas, lo que las dejaba impactadas. De igual manera nosotros ahora tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje a las personas y al igual que él tenemos que hacerlo con autoridad para que las personas vean la diferencia entre la enseñanza verdadera y la que reciben por parte de los líderes religiosos. Correcto, Abel. Hermana Brenda Plata, por favor. Entonces, meditar en cómo pudo expulsar a los demonios, sin duda que reafirma nuestra confianza de que después de los 1000 años Él va a acabar con ellos para siempre. Entonces, eso nos hace tener ahora la tranquilidad de que pase lo que pase, sea lo que haga Satanás o lo que puedan hacer los demás demonios, Él va a acabar para siempre porque Jehová le ha dado ese poder. Excelente, muy bien. Oscar Romero, por favor.
Y al ver el poder que tenía, cómo usaba él este poder para curar, se menciona que él solamente ponía la mano sobre cada uno de ellos. Es decir, que este poder lo utilizaba de una manera digna, no haciéndose protagonista o no buscando el protagonismo en cuanto a este poder. Esto me enseña que de alguna manera llegamos a tener ciertas responsabilidades y autoridades para ayudar a nuestros hermanos, no busquemos el protagonismo. Ese también es muy importante. Hermano Ricardo Robles, por favor. Primer carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 9. Hace notar que esas actividades, la de Jesucristo y la de los apóstoles, con relación al poder de los demonios o expulsar, terminarían. Eso se hizo con un propósito. Así es que ahora pudiéramos encontrar expresiones de esas en gente, pero sabemos que todo esto tiene que ver con supercherías, además de que son situaciones directas con Satanás, el diablo. Por eso, qué bueno que estamos apartados de actitudes como estas y tenemos la verdad en Cristo. Exacto. Un texto muy interesante, Marcos 1:22, dice que la gente se quedaba atónita de su manera de enseñar. Entendemos que Jesús, a diferencia de los fariseos, él no usaba la ley oral, sino todo lo contrario. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué podemos aprender de Jesús? Que siempre decía, por ejemplo, está escrito. Hermana de Bolaños, por favor. Sí, en este caso nosotros debemos de aplicarnos a aprender la Biblia y a meditar en ella para que cuando nosotros vayamos a al servicio también testifiquemos con la Biblia y les enseñemos a las personas a usar la Biblia y ver que es bajo la autoridad de la palabra de Dios que hablamos. Bien, hermana, excelente. ¿Alguna otra lección que usted vea práctica? Hermano Figueroa, por favor. El hecho de que Jesús utilizara la Biblia le dio la autoridad en las palabras, y el hecho de tener la autoridad para reprender demonios o expulsarlos, no lo utilizó como para tener una posición delante de las personas, pues como dice Isaías 53:4, aunque expulsó o se llevó las enfermedades y los dolores se los quitó, dice la segunda parte de Isaías 53, pero nosotros mismos lo consideramos como plagado, golpeado por Dios y afligido. Y sí, esas personas que vieron la expulsión en la sinagoga, la declaración de los demonios, o que se quedaron atónitas con su enseñanza, fueron las que le dijeron a Pilatos, al madero con él. Así nosotros no dependemos de la admiración humana, estamos de parte de Jehová. Muy bien, hermano. Hermano Leonardo Llanos, por favor. Sí, Jesucristo enseñaba hasta en su modo de actuar, porque al curar a las personas o expulsar a los demonios, él estaba cumpliendo profecías. Es una manera que la gente pudiera darse cuenta si ellos leían o escudriñaban los escritos, que él estaba llevando a cabo también ese cumplimiento, y era una manera de que la gente también aprendiera acerca de lo que él estaba enseñando. Bien, hermano Reinaldo Luna, por favor. Y sí, al decir Jesús está escrito, significa también que nosotros tenemos que basarnos no en nuestra experiencia, sino en todo lo que Jehová nos da. Está escrito, o sea, todos los consejos que nos da la Biblia, tanto para jóvenes como para padres, para todas las familias. Entonces nosotros tenemos que basarnos en ellos. Nuestras decisiones que tenemos que tomar siempre tienen que estar basadas en la palabra escrita de parte de Jehová. Excelente, muy bien. Hermana Antonieta, por favor. Sí, tal era la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tenía, que hasta los mismos demonios la reconocían. En esta ocasión este demonio le dijo: sé perfectamente bien quién eres el Santo de Dios. Esto me enseña que no basta con tener solamente conocimiento o saber de Jehová, porque incluso los demonios lo saben. Jehová Dios espera más de nosotros, espera obras buenas, tales como predicar, o en el caso de los varones, servir de superintendentes en la congregación cristiana y así enseñar. Correcto, muchas gracias. Hermana Leticia de Luna, por favor. El objetivo de toda la actividad demoníaca es poner a la gente en contra de Jehová y de la adoración pura que a él se le debe. Por eso Jehová siempre ha prohibido tajantemente toda forma de demonismo. Cuando nosotros vamos al amo de casa o tenemos algún conocido que practica estas cosas, tenemos que hablarles con autoridad
pero también tenemos que ser sutiles, como vimos en el video de esta tarde, en Seamos Mejores Maestros, y hablarles siempre con la Biblia, decir, mira, este texto, mira lo que te dice aquí Jehová. En Deuteronomio hay muchos textos, en el libro de los Hechos también. Entonces, siempre usar la Biblia para ayudar a las personas. Excelente, hermana. Por favor, hermana Verónica Martínez. Incluso cuando dirigimos estudios bíblicos también debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, enseñándoles a ellos a investigar y asegurarse de que lo que creen es lo correcto. Por ejemplo, en Mateo 8:14 se nos dice que Pedro tenía suegra. Entonces, al analizar la atalaya del 2017, la número 2, habla acerca del celibato. Entonces, ahí podemos enseñar a los estudiantes que cuando uno investiga, puede asegurarse de que si lo que creen es cierto o no, porque ahí el Señor Jesucristo nunca pidió un requisito del celibato para seleccionar a sus discípulos. Entonces, de esa manera ellos también aprenden a que todo lo que crean o hagan esté basado en la Biblia. Bien, hermana, muy buena lección. Hermano Villaseñor, por favor. Sí, además el estar o el hablar con autoridad, ¿verdad? Es decir, usar la palabra de Dios para hablar, es lo que precisamente nos va a ayudar a nosotros a llegar al corazón de las personas en la predicación. Uno podría decir, ¿cómo puedo hacer eso? Es muy importante que nosotros primero también entendamos las razones de por qué suceden las cosas, o dediquemos tiempo a meditar en cómo se pueden hacer verdad todas las cosas que nosotros hablamos. Y cuando predicamos a la gente, expresar de manera lógica lo que nosotros hemos aprendido en la Biblia, es decir, hablar acerca de las razones que nos convencen a nosotros de que todo aquello que nosotros expresamos o que Jehová nos promete se va a cumplir. Correcto, muchas gracias. Pues como aprendimos, ¿verdad? Jehová nos ha enseñado bastante mediante lo que hizo Jesús al estar aquí en la tierra, y vaya que aprendimos muchas lecciones. Gracias por sus buenos comentarios, hermano. Muchas gracias, hermano, por tu buena conducción, así como también agradecemos sus buenos comentarios. La reunión se nos ha pasado muy rápido, o fueron mis nervios. Bueno, pero ya se acabó. ¿No es cierto que hoy disfrutamos mucho la reunión? Tan solo vimos por qué el Evangelio de Marcos termina repentino. Y hay razones para decir que termina en el versículo 8. Y qué maravilloso es saber que Jesús ha puesto un esclavo fiel y discreto para darnos sello, instrucción adecuada y saber por qué no vamos a usar los siguientes versículos. ¿No es maravilloso? También vimos las profecías de Jesús. ¿No es cierto que fortalece nuestra fe en que las profecías se cumplen pase lo que pase? Y pues aunque Jesús se mantuvo callado estando ante Pilato, eso demuestra algo, que Jehová igual. Hay ocasiones que no nos contesta, porque por alguna razón, pero a su debido tiempo nos dará la respuesta que necesitamos. También vimos que así como Jesús no estuvo respondiendo a insultos cuando lo estaban juzgando o lo trataron mal, pues nosotros tampoco. Vimos, por ejemplo, el caso de nuestra hermana, que a pesar de haber sufrido esos momentos difíciles, no la recuerda con tristeza, con llanto, sino como vimos que estaba en el video, alegre, feliz, contando cómo Jehová la cuidaba. Sin duda, hermanos, pues vemos cómo tenemos que actuar nosotros también en esos momentos difíciles. También vimos las demostraciones, el video de cómo comenzar la predicación, qué tenemos que hacer. No se notó el nerviosismo de los hermanos, el mío sí, parecer, tantos errores. También vimos en el estudio bíblico sus buenos comentarios, hermanos. Buscarles puntos prácticos. Los felicitamos y los animamos a que la próxima semana hagan lo mismo. Busquen los puntos prácticos. Y la próxima semana, ¿qué veremos? Bueno, un puntito. Vamos a ver 2 videos. Primero, vamos a comenzar en un nuevo libro, el Evangelio de Lucas. Vamos a leer un capítulo. Y vamos a ver el video información sobre Lucas. También vamos a ver los logros de la organización. Y en este capítulo, ¿cómo aprendemos humildad? Bueno, puedo irlo leyendo. También, hermanos, antes de concluir, queremos leerles
un anuncio a las congregaciones. Mantenimiento del Salón del Reino. Muchas congregaciones de todo el mundo han sido visitadas recientemente por representantes del Departamento Local de Diseño y Construcción. Con el fin de poner en marcha el programa de mantenimiento para los salones del reino, queremos felicitar a todos los publicadores que han estado dispuestos a recibir esta formación para cuidar el Salón del Reino con esmero y de forma segura. Su apoyo constante a este programa será muy útil para prevenir averías graves y minimizar los gastos en reparación. Segundo anuncio, nuevas publicaciones. Les suministramos un listado de las nuevas publicaciones que pueden solicitar mediante el ciervo de publicaciones de la congregación. Pues esos son los dos anuncios, hermanos, que tenemos. Y al recordar estos dos capítulos, vemos el amor que Jehová tiene para nosotros, tal como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, el cual, ese texto sirve como base para la canción final de esta reunión. La canción se titula Vida sin fin al fin, y la encontramos con el número 140. Los invitamos a entonar con gozo esta canción de alabanza a Jehová.